consternada, vestida de dol, ciutat en penombra, sinistre juliol, crespons i banderes, silenci sepulcral, semblants d'impotència que mai no podrem oblidar. Però com és possible? Com ha pogut passar? La gent es pregunta i ningú vol parlar. Prou de comèdies, volem la veritat. Sabem que el govern té les mans tacades de sang. No es pot negociar amb el dolor, ofendre les víctimes de l'accident. Sense pietat, sense compassió, aquesta és la gota que fa vessar el got. Per què tanta urgència en la investigació? Per què tanta pressa de què tenen por? No n'hi ha responsables, no n'hi ha dimissions, democràcia tocada de mort, tocada de mort. Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, seguim a lliure directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Baixem a Pau Alabajos, després tornarem a ficar la cançó sencera perquè puguem escoltar-la. Com dèiem, el dia d'avui tenim així a l'estudi, rebem així a Ràdio Clara a Rosa Garrote i Enric Xulio des de l'Associació de Víctimes del Metro 3 de juliol. Anem a passar ja a saludar-los perquè els tenim ja així sentadets, així que bon dia i benvingudes a Ràdio Clara una vegada més. Una abraçada. Bon dia. Bon dia. Bon dia i gràcies per la invitació. Moltes gràcies a vosaltres. Us deia quan us veia entrar per ací que ja feia temps que no xerràvem i que no parlàvem. I, clar, enguany, quan vaig començar a veure les notícies, vaig dir, clar, és que es van a complir ja 20 anys d'eixe 3 de juliol. Estem a 2 dies. Anem a recordar un poc també com ha sigut tot des d'eixe 3 de juliol i el primer que vos preguntaria, jo no sé si, bueno, suposo que estos dies són dies de que vos facin esta pregunta, de recordar i de contar. Després de 20 anys, com recordeu eixos dies? No sé qui comença. Rosa. Pues la verdad es que eran días que teníamos ya muy olvidados porque 20 años pues son muchos años. Teníamos olvidado el momento, ese el dolor, evidentemente la pérdida y el recuerdo del familiar pues siempre está ahí, nos acompaña continuamente. Pero hacía ya mucho tiempo que no pensábamos en el 3 de julio de 2006. Yo lo recuerdo echando la vista atrás, pues parece que lo revives otra vez, ¿no? Fueron unos días unos momentos muy caóticos, en mi caso, en principio con mucha tranquilidad, en el sentido de que no pensábamos en ningún momento que mi hermana pudiera ser uno de los afectados por la tragedia, por el accidente, porque ella no era usuaria normal del metro, con lo cual no esperábamos que le tocara. Y bueno, pues una vez ya te enteras que sí, que iba mi sobrina, su hija. Por suerte mi sobrina pues resultó, aunque fue uno de los heridos graves, pues se recuperó sorprendentemente muy bien, pero mi hermana pues no tuvo tanta suerte y ella, aunque no fue de los fallecidos instantáneos, pues tenía unas heridas muy graves, muy fuertes y no sobrevivió. Los primeros días esas primeras horas pues buscar, saber de ella, ¿no? Y luego, pues, hacerte a la idea que no te la haces nunca, pero bueno, pues se te te cambia la vida por completo y nada, pues es pasar esos días hasta que lo asimilas que te ha cambiado tu situación, tu vida
y que tienes que tirar para adelante pues con esa carencia, ¿no? Con esa circunstancia. Y bueno, pues así van transcurriendo los días hasta que poco a poco pues sales de esa burbuja o de esa situación y vas retomando un poco o empezando con tu día a día. Enric. En el meu cas, sí que tinc records d'aquest dia, des del migdia, des de la 1 fins a mitjan vesprada, quan ja ens desplacen a la ciutat de la justícia, i el problema era l'angoixa de l'espera, perquè en un principi jo no m'ho creia, és a dir, o suposava, no, això és una confusió, però és de veres que no contesta el mòbil. No. En el meu cas, la meva dona, la mare del meu fill, era infermera, i per tant jo pensava, o ha estat en el tren, o ha estat allí ajudant. No? Ella tornava del treball i li va pillar, i jo pensava, està treballant, continua ajudant als serveis d'emergència, fins que a la mitjanit em confirmen que sí que està entre la llista de mortes, de persones mortes, i aleshores em ve com un apagó, no? Em cau tot un món, i he de dir, sempre he dit, després venen uns 10 dies o 12 dies en què no recordo absolutament res, o pràcticament res de la meva vida. No sé com vaig sobreviure aquests 10 dies després o 12 dies després. Estan com borrats de la meva vida. Jo sé que vaig quedar a casa amb el meu fill, el nostre fill tenia 1 any i mig apenas, i ningú es va quedar amb nosaltres. Jo em vaig fer càrrec de tot. Però ja està. O sigui, no sé, és la inèrcia, no? Sí, no... És la inèrcia dins del xoc. Clar, suposo que no... A veure, no és bonic tornar a aquests dies, però havia de preguntar i veure també com es viu, perquè sí que és de veres que, clar, ens sorprèn, a més, després, quan comencen a conèixer les informacions de com ha sigut gestionat, les causes i tot el que vàrem viure després, suposo que després comença a néixer també la sensació de ràbia, ¿no? O no sé com se viu això, Rosa. En un principio, más que rabia, era desconcierto, claro, sí. Y dudas, ¿no? Querer saber. Yo recuerdo que lo primero que me vino a la cabeza es decir, si en pleno siglo XXI que somos capaces de enviar el hombre a la luna, ¿cómo puede ser que no haya en la vía instalada ninguna medida para controlar esa velocidad, frenar el tren? No me entraba en la cabeza, y igual que a mí, al resto de los que hoy formamos la asociación o al resto de familias, era la duda de decir cómo es posible que se haya producido un accidente tan brutal, ¿no? Y bueno, pues en principio lo que queríamos era saber, teníamos muchas dudas, y de ahí es cómo surgió la asociación, por la necesidad de saber y buscar esas respuestas. Sí. La ràbia, la ràbia i la indignació i la reacció en realitat sorgeix a poc i segons van passant esdeveniments. I jo crec que el primer fet que ens va començar a reaccionar, ens va fer començar a reaccionar a la majoria, va ser la comissió parlamentària, no? A principis d'agost, no? En la primera setmana d'agost. Això és el que... Clar, ja havia passat un mes de l'accident, encara estaven en xoc molta gent, però no vol dir que estàvem idiotes, és a dir, teníem la nostra consciència i el nostre coneixement, no? Aleshores, és quan comencen a xirriar les coses, no? Quan comencen a no quadrar i comencem a constatar reaccions que no és el que esperàvem, i precisament es deixa tantes dubtes, tantes preguntes per contestar, i després a mitjan de mes l'arribada del burofax amb la indemnització a canvi de que no m'emprenguérem accions judicials, i després el mes de setembre, quan comencen les nostres reunions, per pura necessitat d'informació. Sí, perquè això era una altra de les preguntes que teniu. Com i quan hi ha aquesta necessitat d'organitzar-se, o és una cosa que ocorrís de forma, diguem-ne... Jo ho trobé bastant espontani. Era una necessitat que sentíem, no sé de qui vingui la idea, però a mitjan de setembre hi hagué una reunió convocada a Torrent, i allí ens trobarem molts, si no tots, la grandíssima majoria. I aleshores és quan es posa en marxa algo que després, en un parell de setmanes, ja teníem molt clar que havia de ser una associació formalitzada, i en octubre cristal·litza ja un grup de treball en els que reuníem pràcticament a diari,
I ja comencem a dir, no, això no està anant gens bé, no estem enterant-nos de realment quines són les autèntiques causes de l'accident, i així hem de fer alguna cosa perquè se'ns va de les mans. Sí, perquè això estem parlant, bueno, m'estàs dient que això és a mitjà setembre, més o menys, no? Comencen les reunions. En octubre es consolida ja la idea de l'associació i l'última setmana d'octubre és quan es publicita, ja l'havíem fet legal, ja l'havíem legalitzat, l'havíem constituït legalment, i la primera concentració, que va ser el primer acte públic, va ser el 3 de novembre. El 3 de novembre s'inicien aquestes concentracions, recordem, mensuals a la plaça de la Mare de Déu, no? No sabíem que anaven a durar tants anys, no teníem ni idea. I suposo que una de les preguntes que vas a fer-nos és com aguantarem tant. No teníem ni idea de que havien de resistir tant. ¿Cuántas concentracions les teniu? Suposo que les tindreu comptabilitzades, pues creo, no? que fueron 105. Sí, però jo les he oblidat. És que no són xifres, no sé, abrumadores, no... Sí, un centenar llarg. Sí, no sé. Más. Sí, perquè l'associació dius que l'objectiu principal en el que aneu és juntar-vos i tirar cap endavant, buscar la veritat, no? Sempre nomenàvem esa frase en les entrevistas, recuerdo yo, ¿no? Es el nuestro lema, ¿no? Sí, queremos saber la verdad, realmente lo que ocurrió realmente en el túnel, porque más allá del exceso de velocidad que señalaba el conductor. Sí, perquè esa va ser la versió oficial pràcticament des del no sé si el mateix dia o... El mateix dia, sí. El accidente fue a la 1 y a las 3 de la tarde, a mediodía, ya estaba Francisco Camps ante los medios de comunicación diciendo que el accidente había sido imprevisible, inevitable, debido a un exceso de velocidad, cuyo único responsable era el conductor. Que había muerto. Les vino muy bien, no se pudo defender. Y bueno, pues nosotros, como decía, no nos queríamos quedar, no nos bastaba esa respuesta de culpable el conductor. Queríamos saber realmente por qué se había producido ese exceso de velocidad, si es que habían fallado los frenos, si había pasado algún bache en la vía que había provocado que el tren fuera más deprisa de lo que correspondiera. Y, en fin, pues era nuestra principal reivindicación, ¿no? Saber las verdaderas causas del accidente para que se pudieran corregir y evitar, en lo posible, que volviera a suceder. Y el paso siguiente, pues que se asumieran las responsabilidades de gestión por la falta de seguridad, si no se habían implantado las medidas necesarias, pues ir la responsabilidad más allá del conductor, que considerábamos que era el último eslabón de la cadena. I com va ser aquesta investigació, aquesta forma de... Com aneu assabentant-se primer de la famosa balisa, perquè al final quasi que us fareu experts en seguretat ferroviària, no? Sí, això... Ahí n'hi ha una complexitat, perquè en teoria, en la pràctica, no? La investigació oficial la conduïa la jutgessa d'instrucció, Nieves Molina, i per tant, ahí és on nosaltres confiàvem, no? En averiguar totes les circumstàncies, és a dir, no només el suposat excés de velocitat, sinó altres circumstàncies. No hem d'oblidar que aquell tren, si recorden, en la línia 1 encara existien les unitats antigues, les UTA, i anaven en vagons dobles, és a dir, eren dos unitats unides, o la unitat, el conjunt del tren, formaven dos blocs, i l'excés de velocitat, en teoria, l'incomplirien els dos, però només volca un. I tots els morts estan en el que volquen. I en el que no volquen hi ha alguns greus, alguns accidentats greus, però en la immensa majoria accidentats lleus, no? I algunes contusions i poca cosa més. És a dir, si anaven a la mateixa velocitat, per què volca la primera i no volca la segona? I això no ha quedat explicat en cap moment. I si n'hi ha alguna altra cosa més. És a dir, excés de velocitat, bueno, bé, però què més, no? És a dir, la causa final. I el que nosaltres constatarem és que la jutgessa d'instrucció era qui marcava
totalment el canal de la investigació, les pericials que podien fer-se i les que no. A nosaltres no ens va permetre que contratàrem a cap perit per a poder fer una pericial i no... O sigui, no es va permetre. Pogueren fer-lo, però no va admetre ningú informe. No va admetre cap informe que no fora l'oficial que havia encarregat ella i que, per tant, que podia discutir o qüestionar aquesta explicació oficial. I, de fet, inclús els membres de la policia científica en el moment que elaboraran el seu informe ni tan sols van ser cridats per a ratificar el seu informe. És a dir, va quedar com a l'escrit, però no se li poden ni formular preguntes per aclarir, per a aportar algun aclariment addicional ni res. Per tant, n'hi ha moltes coses fosques i això a nosaltres ens indignava. No? Si el primer que necessitem és la veritat. Després ja veurem responsables, ja veurem qui és responsable, inclús qui és culpable, però primer la veritat. I això va ser el motor principal. El de conèixer la veritat que us fica ben difícil. Si no m'equivoque, es va destruir el que era la máquina, ¿no? Se destruyó el vagón. La vía se arregló. La misma noche estaban trabajando para restaurar la circulación porque venía el Papa y había que poner el metro en marcha enseguida. Se restauró sin la inspección del perito, con lo cual el perito que inspeccionó la vía en noviembre, luego en la instrucción judicial, pues dijo que la vía estaba en perfectas condiciones, obviamente, y que el estado de la vía no podía haber influido en el accidente, pero eso lo declara una vez inspeccionada la vía, que ya estaba arreglada. El vagón se custodió en las dependencias de FGV, con lo cual pues no se sabe si realmente la inspección del perito llegó con la posibilidad de observar realmente cómo estaba el vagón después y si él, para poder decidir o ver cómo estaba anteriormente, si algo había podido influir. Desapareció el libro de averías, donde se apuntan todas las incidencias que está en la cabina del tren. Si la cabina estaba, pues el cajón donde estaba el libro estaba intacto. El libro debía de haber aparecido, ni estaba en la cabina ni estaba por las vías. También se borró casualmente los datos de la llamada caja negra. En los trenes es caja registradora de eventos. Se leyó en las dependencias de FGV porque alegaron que no había más ordenador capaz de leer esos datos que en las dependencias de FGV por un trabajador de FGV sin custodia judicial. Solo asistió un policía que no se atrevió luego en el juzgado a atestiguar o a firmar el acta como que los datos aportados al juzgado, que fue pues un documento impreso, él no podía asegurar que los datos que figuraban en la caja en esa caja registradora de eventos realmente era con lo que correspondía a lo aportado en el juzgado. O sea, la lectura fue también muy irregular y encima es que los datos se borraron. El personal de FGV, el directivo que borró los datos, que leyó estos datos, pues dijo que es que el hecho de volcar esta información producía el borrado. Automáticamente se borraba, era algo inevitable. Nosotros, pues buscando las respuestas, todo esto que comentaba Enric, porque queríamos ir más allá y saber realmente, pues contactamos con el fabricante de la caja registradora de eventos, que nos confirmó que esto no es así, que los datos hay que borrarlos manualmente y concienzudamente. Además, te insiste varias veces. Te pregunta si quieres borrar los datos, si le dices que sí, te pregunta confirmación, confirmas, te vuelve a pedir aceptar, en fin, que se borraron muy intencionadamente. Con lo cual, todas estas dudas, nosotros lo único que nos hacía ver es que nos generaba más dudas, ¿no? Lo único que veíamos es que algo se quería ocultar, que realmente había algo más allá del conductor. Y bueno, pues en eso empleamos nuestro esfuerzo. Clar, no, estava pensant jo, clar, la via judicial totalment viciada des de l'inici, que és una de les reclamacions també que portàveu endavant, ¿no? Sí, porque estaba direccionada, encaminada simplemente con
el exceso de velocidad, que era lo que señalaba el conductor. Nosotros, como antes decía Enric, pues en los diferentes recursos, cada vez que ella limitaba o cerraba, intentaba hacer, o sea, archivaba la instrucción, nosotros recurríamos, siempre queriendo introducir el resto de posibles causas, ¿no? que quizá hubieran influido en el accidente, pero ella siempre lo negaba. Ella siempre limitaba la responsabilidad, la investigación al exceso de velocidad, y eso era lo que señalaba el conductor. Con lo cual, pues como dice Enrique, muy bien, es que se nos negó la justicia el poder saber de verdad qué és el que havia passat. Sí, recordem aquestes èpoques, no? De arxiu de la causa, Audiència Nacional, reapertura i no sé quantes entrevistes hem realitzat ja que se reobri, la tornen a arxivar, ¿no? La jueza siempre decía que reabría por imposición de la superioridad, pero que no feia res de nou, no? No había ninguna circunstancia más allá, con lo cual pues seguía esa línea de investigación. La via judicial com queda al final? Com queda finalment tot allò? Pues eixa via va quedar tancada, però després, posteriorment, arran de el famós documental, que era el programa Salvados, va realitzar sobre nosaltres i va publicitar en màxima audiència, en l'horari màxim d'audiència, hi ha un canvi, i va ser la pròpia Fiscalia la que va promoure, no? la reapertura amb aportació de nova documentació, perquè l'anterior ja estava tancat. I aleshores sí que hi hagué una imputació de 8 responsables de directius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, incloent la gerent, Marisa Gràcia, i caps de departament de persones que realment sí que tenien poder de decisió, de responsabilitat en les decisions estratègiques i d'inversions de FGV. I finalment, a principis de 2020, tot just abans de tancar-nos el confinament, tinguérem una xicoteta, podríem dir, satisfacció o reparació de que 4 d'ells acceptaven la responsabilitat d'estos esdeveniments, cosa que va ser la primera vegada que va ocórrer en tots aquests anys, en tot el procés, la primera vegada que alguna persona implicada de Conselleria o de Ferrocarrils que acceptava la responsabilitat. Hi hagué 4 que acceptaren la responsabilitat de que algo no s'havia fet bé i que efectivament s'havia causat l'accident per aquestes circumstàncies. I, per tant, això va ser el tancament final del procés judicial. Amb això vol dir que, per una banda, sí que tinguem certa, podríem dir, certa satisfacció de assenyalar els responsables, encara que continua faltant-nos les autèntiques causes objectives de l'accident, que podem sospitar moltes coses, però el problema és que es va tancar la via de poder demostrar, de poder comprovar efectivament si sí o si no hi hagué alguna cosa més. I especialment sobre el firme, sobre la via, l'estat de la via. Sí, perquè parlava de, si no recorde mal, d'un clot, no? A banda de la famosa balisa, del manteniment dels vagons i de finestres, si no m'equivoque. Sí, finestres que se soltaren. De fet, van ser les causes de la mort directa, ¿no? Sí, porque el problema es que como había, cuando se inauguró la línea, pues eran unos cristales con mayor, las ventanas de cristal con mayor fijación, pero como sufrían mucho actos vandalismo, pues al final pusieron unas ventanas más fáciles de reponer o de menos coste. La subyección, ¿no? Sí, era como una especie de no era cristal, sí, pero es que era como un plástico, no era un plástico evidentemente, pero un material que se desprendía y se enrollaba. El caso es que al volcar el tren, pues del golpe, las ventanas se desprendieron, con lo cual los viajeros quedaron totalmente desprendidos y fueron arrojados salieron por la ventana y el tren les pasó por encima. O sea, tren volcat, o sigui, el tren volcat va actuar com a cuchilles. Efectivamente, con lo cual... I això va ser realment la causa... Sí. Bueno, sospiten que va ser la causa... La causa de la muerte, no la causa del accidente, però el problema és que això, com no va ser admès per aquesta part de la recerca, per la instrucció, pues ens quedem sense la verificació directa. No es pot acabar de demostrar. Es verdad que quedaron muchas cosas fuera, pero para mí fue un día importante, un hecho importante, que los mismos trabajadores fueran ellos los que reconocieran esa responsabilidad. Sí, como decíamos, desde el principio nosotros queríamos ir más allá del conductor, no lo veíamos justo.
que se quedara la responsabilidad en el último eslabón. Parece que al final el que paga el pato siempre es el que menos poder tiene, ¿no? A més que va ser una víctima més, també, Sí, ¿no? claro. Sí. Él y la interventora murieron los dos trabajadores. Pero bueno, nosotros desde el principio queríamos señalar, o sea, queríamos ir más allá del conductor, que se subieran los escalones de responsabilidad en la cadena de responsabilidad. Y bueno, ese momento llegó el 27 de enero, cuando 4 de los 8 directivos imputados asumieron su responsabilidad. Eso en sí creo que es un hecho importante, pero es verdad que se quedó fuera, aparte de poder saber las causas del accidente, pero eso ya estaba fuera desde el momento en que eso se establece, se introduce en la instrucción, que es cuando se investiga judicialmente, se archiva en 2008 con esa investigación hecha que solo considera la velocidad, con lo cual ya era imposible. El juicio de 2020 simplemente era para señalar si había responsabilidad en esas 8 personas imputadas. Las causas del accidente estaban fuera ya de estudio, con lo cual esa verdad o esa justicia se nos había negado, y en este momento lo único a lo que podíamos aspirar era que se señalara esa responsabilidad de gestión. Eso se consiguió. Es verdad, nos queda también la espinita que no señaló a Marisa Gracia. Marisa Gracia, la máxima responsable que como consideremos máxima responsable de la empresa pensamos que es la persona que tenía capacidad de decidir y de coordinar todos los departamentos que estábamos nombrando antes, que podían haber influido si la vía no estaba en perfectas condiciones, si había un exceso de velocidad, si no se colocaban las medidas de prevención, todo subsanar todo o coordinar esos departamentos para evitar que no confluyera todo en un punto ese mismo día, una misma hora, y que pudiera producir un accidente. Esa capacidad de decisión la tenía Marisa Gracia. Ella, como miembro del Comité de Seguridad en la Circulación, era conocedora de todas las denuncias de los sindicatos, las peticiones de proteger esa curva precisamente, que estaba denunciada como punto peligroso. En fin, ella conocía las deficiencias de la circulación, sabía de las peticiones que se había hecho, la forma que había para evitarlo, y como máxima dirigente de la empresa tenía potestad para corregirlo y no hizo nada, con lo cual la responsabilidad para nosotros, la responsabilidad suya es clara. Por una parte es verdad que se quedó fuera de estas responsabilidades penales, pero pienso que el hecho de que 4 directivos reconocieran que la empresa funcionaba mal, pues también la señala a ella. Tiene una responsabilidad de gestión, aunque no se le pudo imputar una responsabilidad penal. Entre altres coses, algú diria que, clar, la responsabilitat va també en el sou, no? I en el càrrec. Sí, claro, és que això no es pot negar. Volia preguntar-vos, parlava abans, Enric, nomenaves el documental, el programa de Salvados, ahí va fer clic, no? Diguem-ne, la societat valenciana. Podem dir que va haver un canvi ahí, no? Parlàvem de les concentracions, de les més del centenar de concentracions que realitzàveu, i després d'aquest documental es va tornar en concentracions i mobilitzacions massives, no? Volia parlar del paper dels mitjans, sobretot també, no sé si puc qualificar de nefast paper del mitjà públic valencià, de Canal 9, que jo estava pensant este matí, dic que, clar, el paper de Canal 9, i jo crec que el punt final també arriba en l'entrevista a Beatriz, el mateix, no sé si el mateix dia que el tanquen, no? Cierre, sí. Que a més representa molt bé com va ser, no? Que va tindre que entrar per amagades i colar-la quasi que a l'estudi per poder contar, no? Però què valoració després de 20 anys realitzeu de tot això? Nefast seria un adjectiu ajustable al que va ser el paper de Canal 9 está claro. Ahí no n'hi ha discussió, no? Opine o no opine, o sea, és una realitat objectiva, és a dir, va formar part, l'entitat pública valenciana va formar part d'esta cadena de transmissió d'aquesta espècie de consigna de silenci al voltant de l'accident del metro, de l'associació de víctimes del metro, etc. Per tant, sí. Però la veritat és que últimament, entre nosaltres almenys, i jo també personalment, el que més recordem, més que aquesta gran falla, no? Per part o gran
connivència d'este mitjà de comunicació públic dels valencians, inclús de l'Obrí i d'alguns altres mitjans, és precisament la perseverància d'altres mitjans, i en particular, sobretot, d'alguns periodistes i d'algunes periodistes, que sí que estiguéreu tot aquest temps. És a dir, en realitat, si mirem cap arrere, el que més ens agrada recordar és que la presència precisament de mitjans, cadascun amb els recursos que teniu. Alguns teniu recursos més modestos i un abast més limitat, més local, altres tenien uns recursos una miqueta més amples, però bueno, que en general no passaven de l'àmbit regional, no? De l'àmbit autonòmic. Però sí que hi havia algunes persones en alguns mitjans que sí que ens venien a confirmar que no estàvem bojos, que no estàvem locos, que no eren persones histèriques, sinó que realment teníem arguments que sostenien les nostres reivindicacions per a sostindre la nostra protesta. I això en realitat és el que més ens agrada evocar, el que més ens agrada recordar, que alguns sempre ho he estat ahí. La parte positiva, nos quedamos con lo positivo. Gràcies per la part que ens toca i que pertoca a esta casa. Però, bueno, com dèiem, és que és important, no? Perquè, bueno, també hi hauria que pegar no sé si tiró d'orelles, perquè també si moltes no es varen assabentar del que va ocórrer, també és una part de responsabilitat que hem de prendre la societat valenciana en el conjunt, no? Perquè us vareu sentir, suposo que molt soles fins que arriba aquest dia, no? Que va a hacer clic. Sí, muy solos porque veíamos, como hablábamos antes, la instrucción judicial estaba cerrada, los políticos no nos atendían. Bueno, la vía institucional, ahora charrem, si vols algo Nos va a faltar tiempo. Sí, ya te dije que me temía. Lo único que nosotros queríamos, lo único que nos quedaba era poder la vía ciudadana, ¿no? Poder trasladar nuestra reivindicación, nuestro mensaje a los ciudadanos. Y eso... Nosotros con nuestras concentraciones, cada día 3, hiciera sol, lloviera, nosotros estábamos el día 3 a las 7 de la tarde en la Plaza de la Virgen, pero llegaba a los ciudadanos pues que acudían ese día, que a lo mejor pues era, por ejemplo, en verano siempre había más tráfico de gente pasando por la plaza, alguno se quedaba, se interesaba, pero veíamos que nosotros solos no éramos capaces de llegar a la ciudadanía. Necesitábamos ese altavoz que son los medios de comunicación. Y como dice Enric, pues tampoco al principio sí que había más atención, pero en cuanto se cierra la causa judicial, pues ya deja de ser noticia, parece que ya está todo claro, ¿no? No hay nada más. Y sí que echamos en falta pues esa atención que nos permitiera trasladar esa barrera, ¿no? De la Plaza de la Virgen, llegar más allá, llegar a los ciudadanos para, aparte que se solidarizaran con nuestra lucha, pero más allá de nosotros mismos, del apoyo que nos pudieran aportar, es para hacerlos conocedores de las circunstancias, de la situación, en el sentido que no se ha hecho una investigación, si no se investigan las causas del accidente no se pueden corregir, no teníamos la certeza de que el metro hubiera mejorado la seguridad. Creo que todas estas cosas los ciudadanos se merecían saberlo, y para que ellos en ese momento también, una vez eran conocedores, pudieran exigir, ya no por apoyarnos a nosotros, sino por ellos mismos, ¿no? Pero bueno, hubiera sido muy gratificante tener más apoyo. Sí, perquè el que fa finalment el programa d'Évole, de Salvados, és recollir el que veníeu explicant tants anys, ¿no? Sí, la verdad recollir es que tota la informació. Recoge mucha documentación que varios periodistas pusieron a su servicio, con lo cual, lógicamente, luego el equipo de Salvados hizo su propia, corroboró, hizo su propia investigación. Hombre, me refiero, tampoco se puede fiar de lo que digan, ¿no? Claro. Sí que hizo una investigación, pero tenía mucha documentación, muchos informes, muchas vías ya señaladas. Decir, es que pues, la manipulación de la comisión parlamentaria por medio de la empresa HM Sanchís, que fue un encargo de Marisa Gracia, también está ahí su responsabilidad. O sea, tenía ya muchas vías por donde tirar y, bueno, pues las utilizó, pero la verdad es que sí, también hubo muchos periodistas, también como decía Enrique, que han estado apoyando, han estado investigando por su cuenta y con mucha generosidad pues lo pusieron todo al servicio de Jordi Évole. Jo sí m'agradaria puntualitzar dos coses. Sí. La primera és la qüestió de la societat, no? Que tenim tendència en general un poquet a responsabilitzar sobre aquesta forma, diguem, difusa, no? O ambigua, no? Podríem, o abstracta, no?
anem a veure, la societat va demostrar que en realitat sí que és sensible, no? La gent sí que és sensible a aquests temes que són dolorosos i que són indignants. La qüestió és que necessita estar informada. I ahí ve la segona part de la que volia jo assenyalar és la responsabilitat és més alta quan més impacte té el mitjà de comunicació, quan un mitjà d'impacte de primer nivell com és autonòmicament Radio Televisió Valenciana, o sigui, està clar la importància d'aquesta estratègia de desinformació en la qual va ser corresponsable o va ser implicada, còmplice Canal 9, òbviament. Inclús a l'àmbit nacional fins a cert punt, no? Podríem dir inclús la responsabilitat espanyola, no? Podríem dir. Però bé, quedant-nos en autonòmics és el de primer nivell, és este, des de luego. Per tant, aquestes dues coses també s'ha de tindre present, no? És a dir, no? A mi no m'agrada carregar excessivament la culpabilitat en la societat. No. La societat, quan està informada, quan sap què passa, sí que n'hi ha molta gent sensible, sí que n'hi ha gent que actua, no només que és sensible, sinó a més que pren la iniciativa d'eixir i col·laborar. I en el cas de la dona es va veure. Efectivamente. Es va veure immediatament la reacció immediata, de forma espontània. Us vull preguntar per aquest després institucional, per la famosa consultora, l'intent o la compra de silencis per banda d'alguns consellers d'Infausto Recuerdo. I després vos vull preguntar també per com viviu vosaltres, ara estava anomenant Enric el tema de la Dana, com viviu vosaltres després aquest 29 d'octubre i veu que la gestió va com va i no sé si vos tornen records a la mente. Sí, inevitablemente, hombre, por la tragedia, por el dolor, también el desconcierto que generó mucha gente que no sabía de sus familiares qué les había pasado, si estaban vivos, dónde estaban. El desconcierto y la angustia lo vuelves a revivir y sobre todo, pues en un principio el contrapunto positivo, por el contrario que lo que nombraba Enrique de la cobertura que tuvimos nosotros respecto de la televisión valenciana, en cuanto a la Dana, pues fue estupenda, genial. Yo creo que hasta que se donen cuenta de... Sí, efectivamente. Bueno, pero en ese momento hizo una cobertura excelente. Creo que todos estábamos informados, no hubo apagón informativo por ningún lado, todos sabíamos lo que estaba pasando en primera mano, lo estábamos viendo. Y también la instrucción judicial está siendo muy diferente de la nuestra, es el lado positivo, ¿no? Lo que un poco te da satisfacción de decir, bueno, que no, en este sentido estas familias no van a tener que sufrir ese dolor de la instrucción judicial, se va a alargar, pero van a obtener, parece que sí que van a obtener una verdadera satisfacción de que se haya investigado todo y que se pueda llegar a una causa desechando el resto, no solo encauzada ya directamente con una respuesta. Luego está la parte negativa, que es lo que estamos viendo que se repite, el maltrato institucional que estábamos hablando, porque el tratamiento es el mismo desde el primer momento, no se les ha querido atender. Ningunecha a las asociaciones. Sí, se les ningunea, se les insulta, incluso diciendo que es que están politizadas, que tenéis malas intenciones, que queréis desprestigiar al partido en el poder, en el gobierno, al Partido Popular, no lo sé, en vez de darles ese... atenderlas, ¿no? Reconfortarlas en el sentido de decir... No estáis solas, el poder, el gobierno, que somos nosotros, somos los que tenemos la obligación de proteger a los ciudadanos y la obligación y la capacidad realmente de impulsar una verdadera investigación, de derivar unas responsabilidades, y ves que no se está haciendo, están repitiendo los mismos errores que cometieron con nosotros. Y eso pues es un poco doloroso porque nosotros, una vez ya pasado los años, cerrada la lucha, creo, como decíamos antes, nos queremos quedar siempre con lo positivo y buscábamos como un consuelo, ¿no? Decir, bueno, pues todo este dolor que hemos pasado, esta lucha tan larga, ha servido, queremos pensar que ha servido para que los políticos aprendan que lo que han hecho está mal, que no hay que dejar de lado a las víctimas, y si sucede otra tragedia, pues que no se vuelva a repetir. No dejar solo a las familias y a las víctimas. Estamos viendo que no ha servido realmente nuestra lucha, ni nuestro dolor no ha servido para nada.
y que ellos están otra vez repitiendo ese desprecio hacia las víctimas. I no només això, és també el fet de l'assumpció de responsabilitats. Està clar que en fenòmens, en catàstrofes tan complexes, sigui la del metro o molt més complexa, a lo millor també la de la Dana, està clar que les responsabilitats són a diversos nivells, en diversos àmbits i en diverses dimensions, inclús, probablement, no? Però és que ni una sola veu, ni una sola persona, perquè són persones que estan en el poder. El poder no és algo difús o abstracte, no, són persones concretes que estan exercint una sèrie de funcions i estan cobrant per aquestes suposades funcions que estan en el seu contracte. I ni una sola persona, ni un mínim mea culpa, ni una mínima responsabilitat, encara que siga con la boca pequeña, no?, que diuen els castellans, no? ni tan sols de forma extraoficial, és que o en privat, ni un mínim símptoma, ni un mínim gest d'acceptar. Anem a veure que n'hi ha així morts, n'hi ha, en el nostre cas, 43 morts, diverses dotzenes de morts, en el cas de la Dana, més de 2 centenars de morts, i milers i milers de famílies damnificades. De veres, o sigui, persones amb el poder en les mans que heu sigut incompetents o negligents, ni un mínim mea culpa, ni un mínim de dir en el que jo en el meu puesto he pogut tindre de responsabilitat, demane disculpes, que després ja es veurà si n'hi ha o no, n'hi ha causa judicial, si n'hi ha investigació, si n'hi ha condemna i tal i qual, però responsabilitat, per favor, és curiós, curiós, no? És dolorós veure com es repeteix, o com és de persistent l'actitud humana, aquestes actituds humanes de les persones en el poder, i en aquest cas amb el mateix partit polític, però diferents persones prenen les mateixes actituds. Jo penso que això hem de criticar-ho i hem de assenyalar-ho i hem de dir no teniu vergonya, o sigui, no, això no és qüestió ja de partidisme ni no partidisme, no, com a persones esteu demostrant la vostra falta de qualitat humana. Ho dic suau. Sí. No, estava pensant ara mentre parlaves, suposo que amb les companyes, amb la gent de les associacions de víctimes de la Dana manteniu contacte d'alguna manera, que participeu d'actes, però recordem també que, si no m'equivoque, així hem xerrat d'actes conjunts i de contactes amb la gent de del accidente del Albia, correcto, también del YA 42, exacto. Con el 11M, el accidente de Hispaner, del Madrid Arena también estamos en contacto. Y els atacs a les associacions de víctimes es que es reprodueixen. Sí, el problema es que es lo que estamos diciendo, lo que pasó en nuestro caso, se repite en el caso de la Dana y en todas las tragedias el detonante común es, o la circunstancia común es la falta o la mala atención a las víctimas, ¿no? En todos casos, en el Hispaner no es una empresa pública, pero en el resto de casos lo que nos encontramos es que los ciudadanos, en vez de estar al lado de las víctimas, nos los encontramos enfrente. I amb quasi que el mateix argumentari, no? El tema és que estan polititzades, no? Són víctimes es como si en una tragedia, con cada tragedia concreta, las víctimas solo fueran de un partido político, de un color o de un pensamiento. ¿No? Hay gente que tampoco estás metida en la política ni tienes ninguna preferencia. Pero siempre es el mismo argumento que se esgrime. S'estem passant molt de temps, no vull furtar-vos jo temps i tampoc vull, com sempre, que se quede res per dir i se nos queden moltes coses, perquè resumir 20 anys és impossible en una entrevista, però com sempre diem per així, no sé si voleu incidir, apuntar alguna cosa imprescindible. Dieu, m'ha fet vindre a l'estudi un 1 de juliol en la que està caient a València i no ha sigut capaç de preguntar-me això que és el que volíem dir. Teniu els micròfons per a vosaltres. Jo sí que volia preguntar-vos, no sé si hi ha algo previst per recordar estos 20 anys. Simplemente recordar que vamos a hacer el día 3. Es verdad que desde que dejamos la vía reivindicativa en 2016 ya se consiguieron las responsabilidades de gestión señaladas en la nueva comisión parlamentaria que hubo en 2016. También se creó la ley de seguridad ferroviaria, la ley de seguridad, en fin, las medidas encaminadas a evitar en lo posible que volviera a suceder, ¿no? Conseguidas nuestras reivindicaciones, lo único que nos quedaba era
la causa judicial, que también se solucionó en 2020, pero bueno, en 2016 quiero decir que dejamos la lucha, la vida pública, pero sí que es verdad que manteníamos un poco el contacto entre nosotros y algunos familiares. Los días 3 de julio pues acudíamos al jardín donde antes hacíamos la ofrenda de flores, pues nosotros seguimos con esa costumbre, hemos seguido yendo pues cada uno cuando puede, pero los años, el día 3 sí que nos juntábamos. Y bueno, este año pues en un principio íbamos a mantener esa idea, que fuera algo más personal, más íntimo, pero bueno, al final, pues como ha habido muchas asociaciones, entre las de la Dana, también la Asociación de Patrais, muchos colectivos que nos han dicho que si que querían estar con nosotros ese día, pues bueno, pues lo queremos hacer extensivo a todo aquel que nos quiera acompañar. Decir que el próximo viernes, el 3 de julio, estaremos en el jardín donde está ubicado el monumento de los relojes, el monumento en recuerdo de las víctimas del accidente. Por cierto, ¿cómo está el monumento? Pues con un poco de suerte parece que va a estar arreglado ese día. Va a estar. Està en reparació, i de fet és el motiu per el qual l'associació nostra continuava oficialment activa. És a dir, estem en activitat mínima amb l'assemblea anual i ja està. Era l'únic tema que nos quedava. Després de 2020 i tal, perquè hem estat posant en marxa un procés que ha sigut llarg de negociació amb l'Ajuntament per a veure si podien reparar els desperfectes que han anat apareguent en este monument i sembla que van a quedar i tal, o sigui que la nostra associació, que des del moment que es va fundar tenia molt clar que s'anava a cloure, anava a tancar, anava a morir en algun moment, aconseguirem el que aconseguirem o no aconseguirem res, teníem molt clar que això no és per a fer una forma de vida, sinó per a tindre uns objectius. I, en fi, l'últim objectiu que teníem era el tema del monument i sembla que quedarà resolt en breu i en algun moment l'associació també farem l'assemblea final oficial definitiva de clausura, ¿no?, de la asociación. Rosa, estabas diciendo el viernes... El viernes día 3 a la 1 de mediodía en el jardín ubicado entre las calles Rois de Corella, San Vicente. Es un punto justo, casualmente es justo encima de la curva del accidente. Hay un jardín que está situado enfrente también de la estación del AVE, para dar más referencia, del AVE Joaquín Sorolla. Y bueno, pues ahí estaremos. Simplemente pues reunirnos, hacer la ofrenda de flores. Un acto modesto. ¿no? Un acto exacto, muy sencillo, pero bueno, queríamos compartirlo pues con todas las personas que quieran venir, que quieran estar. Enric, com vols tancar tu esta entrevista? Jo mira, aprofitaria per a fer una reflexió. En realitat ja ho he dit en part, que és el tema d'aquesta apel·lació als poders públics responsables davant de ciutadans i que sembla que sempre van escaporint-se, van amagant-se, van renegant, no?, d'assumir aquestes responsabilitats de que algo en la seva gestió no estava bé quan com a resultat d'esta gestió o mala gestió o no gestió tenim aquesta quantitat de morts o aquestes desgràcies. Pensem que aquesta reflexió no la podem perdre de vista els ciutadans i estem per exigir també aquesta responsabilitat als poders públics. Esa necessitat d'organitzar-se i no estar callats, no?, davant de... Sí, l'organització acaba sent necessària perquè ens ajudem entre tots, és de veres. Aquestes accions individuals això maten a qualsevol, no, però és una qüestió col·lectiva. Pense que això és beneficiós. És beneficiós inclús per als que formen part d'aquestes associacions. El donar-se aquest suport mutu, no? Tantes vegades que és necessari. Rosa, Enric, una vegada més, moltes gràcies per atendre a Lliure Directe a Ràdio Clara, per la lluita que heu portat endavant i per fer tot el que heu hagut de patir. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i a Ràdio Clara, que sempre ens heu posat els micròfons disponibles ahí i això és sempre molt d'agrair, clar que sí. Així els teniu, són vostres estos micròfons. Totalment d'acord. Moltes gràcies. Una abraçada. Salut. Finalitzem nosaltres l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació al Lliure Directe de Ràdio Clara. Parlàvem amb Rosa Garrote, Enric Julio, de l'Associació de Víctimes del Metro 3 de juliol, i se n'anem, com dèiem abans, ara sí, sencera, la cançó Línia 1 de Pau Alabajos. Això és Lliure Directe, això és Ràdio Clara. Consternada